En una mañana lluviosa en Milán, el sonido monótono de las gotas de agua golpeando los cristales de las ventanas creaba una atmósfera sombría que parecía reflejar el estado anímico de Lorenzo Moretti. A sus 40 años, Lorenzo era un exitoso empresario, conocido por su implacable determinación y su habilidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. Sin embargo, en ese momento, rodeado por la calidez de su lujoso apartamento, se sentía más solo que nunca. Las luces del ciudad se difuminaban tras la cortina de lluvia, y el murmullo de la ciudad que nunca duerme apenas llegaba a sus oídos. Sentado en su amplio escritorio de madera oscura, Lorenzo revisaba documentos financieros, pero su mente estaba lejos de las cifras y gráficos que se presentaban ante él. Era un día como cualquier otro, pero había algo en el aire que lo inquietaba. Quizás era la tormenta que se acumulaba en el horizonte, o tal vez era la sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar en su vida. Mientras pasaba las hojas, sintió un nudo en el estómago, como si presintiera que el destino le tenía reservado un giro inesperado. De repente, un sonido rompió su concentración. El timbre del interfono sonó, resonando en el silencio del apartamento. Un poco desconcertado, Lorenzo se levantó y se dirigió hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con el cartero, quien le entregó un sobre blanco, simple y sin remite. La curiosidad lo invadió, y mientras cerraba la puerta, se preguntó qué podría contener aquel mensaje inesperado. Volvió a su escritorio, sintiendo cómo el peso de la carta en su mano parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Con manos temblorosas, rasgó el sobre y sacó el contenido. Al desplegar la hoja, sus ojos recorrieron las palabras escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa. La letra le resultaba familiar y, a medida que leía, una ola de emociones lo invadió, una mezcla de incredulidad y miedo. La carta revelaba que era padre de un bebé de 1 año, fruto de una breve relación con su asistente, Alessia Romano. El impacto de la noticia lo paralizó. Su mente comenzó a divagar, recordando fugaces momentos con Alessia, las conversaciones compartidas, las risas en la oficina, la química que había percibido entre ellos. Se sintió abrumado por una serie de recuerdos que parecían ahora más significativos que nunca. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué nunca se detuvo a pensar en las consecuencias de sus acciones? La imagen de Alessia, con su sonrisa cálida y su mirada decidida, le vino a la mente, y de repente se dio cuenta de que había estado tratando a la mujer que había sido más que una asistente con frialdad y distancia. Mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad, Lorenzo sintió que su mundo se desmoronaba. Se le hacía difícil respirar, como si la revelación de su paternidad hubiera llenado el aire de un peso insoportable. No solo se trataba de un bebé, era un ser humano que dependía de él, que tenía derecho a su amor y cuidado. La culpa comenzó a apoderarse de él. Recordó la despedida apresurada que habían tenido, los momentos en que había ignorado sus sentimientos y la forma en que había evitado cualquier compromiso emocional. En ese instante se sintió como un extraño en su propia vida. Decidido a entender la situación, Lorenzo tomó una profunda respiración y trató de organizar sus pensamientos. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Sabía que debía averiguar más sobre Alessia y su vida, sobre cómo había llegado a convertirse en madre soltera. Con cada segundo que pasaba, la confusión se transformaba en determinación. Necesitaba hablar con ella, entender su perspectiva, conocer al niño que, de alguna manera, había estado presente en su vida sin que él lo supiera. Con el corazón acelerado, Lorenzo se puso de pie y se asomó por la ventana. La lluvia seguía cayendo, y las calles de Milán parecían más grises que nunca. Sin embargo, en su interior, algo empezaba a cambiar. La responsabilidad lo llamaba, y aunque el camino por delante era incierto y lleno de dilemas morales, sabía que no podía huir de lo que había hecho. Tenía que enfrentar sus decisiones pasadas y asumir la carga de ser padre. La idea de hablar con Alessia lo llenaba de ansiedad, pero también de una extraña esperanza. Sabía que debía encontrar la manera de acercarse a ella, de reconstruir lo que había sido roto. Se sentó de nuevo en su escritorio, tomó su teléfono y marcó el número de su asistente. El timbre sonó varias veces antes de que la voz de Alessia, suave y cautelosa, respondiera al otro lado de la línea. Lorenzo dijo titubeando, ¿pasa algo? Su tono le hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Era como si ella ya supiera que algo no estaba bien. Sin embargo, Lorenzo no podía permitir que su temor lo dominara. Debía ser honesto con ella. Se respiró profundamente antes de hablar. Alessia, necesito hablar contigo. Es importante. Hubo una pausa,
Y en ese silencio, Lorenzo sintió que el peso de su decisión se intensificaba. No sabía cómo iba a reaccionar ella, ni qué iba a decir, pero sabía que no podía escapar de la verdad. La vida que había llevado hasta ese momento estaba a punto de cambiar, y tenía que estar preparado para lo que viniera. La lluvia seguía cayendo, pero en su interior empezaba a vislumbrar un rayo de luz en medio de la tormenta. La lluvia caía sin cesar en Milán, creando un ambiente melancólico que parecía reflejar los tumultuosos pensamientos de Lorenzo Moretti. En su oficina, el sonido del agua golpeando las ventanas se mezclaba con el ruido de las teclas de su computadora. Observó a Alesia Romano, su asistente, que estaba sentada en su escritorio, sumida en un mar de papeles. A pesar de la carga de trabajo, Lorenzo no podía evitar notar la manera en que ella se dedicaba a sus tareas con un enfoque casi obsesivo. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su expresión era de determinación. Sin embargo, bajo esa fachada de profesionalidad, Lorenzo percibía una sombra de preocupación que la rodeaba, un velo de tristeza que parecía ocultar un mundo de complicaciones personales. La imagen de Alesia lo llevó a reflexionar sobre su propia vida. Era un hombre exitoso, de 40 años, que había construido un imperio en el mundo de los negocios. Pero ahora, con la revelación de su paternidad, todo lo que había dado por sentado comenzó a desmoronarse. Se preguntaba qué tipo de madre era Alesia, si realmente estaba dispuesta a enfrentar las dificultades que implicaba criar a un hijo sola. Recordaba momentos de su breve relación, aquellos instantes furtivos llenos de pasión, pero que apenas rasguñaban la superficie de la verdadera vida de Alesia. Había algo que ella no compartía, y eso lo inquietaba. En ese momento de introspección, un sonido cortante interrumpió su pensamiento. El teléfono de Alesia sonó, y su rostro palideció al ver el nombre en la pantalla. Lorenzo se sintió incómodo, un observador silencioso de su angustia. Ella respondió con un tono que intentaba ser firme, pero la voz que provenía del otro lado era claramente amenazante. Lorenzo se inclinó hacia adelante, sintiendo una punzada de preocupación al escuchar fragmentos de la conversación. Las palabras eran un eco de desasosiego. Marco, dinero, no tengo más tiempo. La voz de Alesia se tornó trémula, y él comprendió que había más en su vida de lo que había imaginado. Cuando Alesia colgó, la tristeza en su mirada era palpable. Lorenzo se sintió impotente, atrapado entre el deseo de ayudarla y el miedo a que ella lo viera como un salvador o, peor aún, como un hombre que se aprovechaba de su vulnerabilidad. Se preguntó cuántas veces había evitado responsabilidades en su propia vida. Siempre había pensado que el éxito profesional era lo más importante, pero ahora, con esta nueva realidad sobre su paternidad, esa creencia comenzaba a tambalearse. Más tarde, Lorenzo se encontró con su amigo Stefano en un café cercano. La conversación comenzó de manera casual, pero rápidamente se tornó seria. «Siempre has evitado tus responsabilidades, Lorenzo», le dijo Stefano, mirando a su amigo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Es hora de que enfrentes lo que has hecho». Las palabras de Stefano resonaron en su mente como un eco persistente. ¿Era realmente un hombre que huía de sus obligaciones? ¿Había sido su éxito un refugio para escapar de los compromisos emocionales? Mientras Stefano hablaba de sus propias experiencias y de cómo había aprendido a asumir sus responsabilidades familiares, Lorenzo sintió una creciente presión en el pecho. La imagen de Alesia, frágil y fuerte a la vez, se interponía entre él y sus pensamientos. La lucha que ella enfrentaba como madre soltera se hacía más clara, y con cada palabra de su amigo, Lorenzo se daba cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Tenía que hablar con Alesia, no solo sobre el niño, sino sobre la vida que ambos habían elegido y cómo sus decisiones los habían llevado a ese punto. Decidido a actuar, Lorenzo regresó a la oficina. Alesia seguía trabajando, pero había un aire de tensión a su alrededor. Se acercó a ella con cautela, su corazón latiendo con fuerza. «Alesia, ¿podemos hablar un momento?» La miró a los ojos, buscando una chispa de comprensión. Ella asintió, pero su expresión era de cautela. Se adentraron en una sala de reuniones vacía. Lorenzo respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. «He estado pensando en lo que me dijiste, en la carta», comenzó. Alesia lo interrumpió, su voz apenas un susurro. «No quiero que te sientas obligado, Lorenzo. Esto es complicado». «Lo sé», respondió él sintiendo la urgencia de ser honesto.
Pero no puedo simplemente ignorarlo. Quiero entender lo que estás pasando. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. Las palabras salieron con sinceridad, y vio cómo Alesia luchaba por contener las lágrimas. Había una mezcla de alivio y temor en su mirada. Es difícil, Lorenzo. Marco no es solo un ex. Es una amenaza constante en mi vida. No quiero que te veas atrapado en esto, le confesó, su voz quebrándose. Lorenzo sintió una oleada de compasión. La idea de Alesia luchando en soledad contra un pasado oscuro lo llenó de determinación. No tengo miedo de enfrentar lo que venga, quiero ayudarte, dijo con firmeza. Alesia lo miró, evaluando sus palabras. En ese momento Lorenzo comprendió que había algo más en juego que solo su paternidad. Era la oportunidad de construir algo nuevo, de ser parte de una vida que había sido marcada por el dolor y la lucha. La conexión que sentía por ella se intensificaba, y aunque no sabía cómo sería el camino por delante, estaba decidido a recorrerlo junto a ella. La conversación los llevó a un lugar de vulnerabilidad. Lorenzo comenzó a entender que su vida no podía seguir siendo solo una serie de logros profesionales. Tenía que asumir sus responsabilidades, no solo como padre, sino también como hombre que se preocupaba por una mujer que había estado lidiando con un pasado complicado. Alesia no era solo su asistente, era una madre que necesitaba apoyo, y él estaba dispuesto a ofrecerlo. Cuando Lorenzo salió de la oficina, su mente estaba en un torbellino. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión en su vida. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un símbolo de renovación. Había tomado la decisión de no huir más. La realidad de ser padre lo obligaba a enfrentar sus propios miedos y a reconocer que la familia no era solo un concepto abstracto. Era algo que se construye con amor, esfuerzo y compromiso. Mientras caminaba por las calles de Milán, Lorenzo sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Las luces de la ciudad brillaban a través de la lluvia, iluminando su camino. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. La vida se presentaba ante él como un lienzo en blanco, y tenía la oportunidad de pintarlo de una manera que nunca había imaginado. A pesar de las dudas y los desafíos que se avecinaban, había tomado una decisión. Construiría una familia, y lo haría junto a Alesia y su hijo, enfrentando cada obstáculo con valentía y amor. La lluvia caía con insistencia sobre las calles de Milán, creando un murmullo constante que se colaba por las ventanas del apartamento de Lorenzo Moretti. El sonido resonante de las gotas parecía acompañar su agitada mente, donde un torbellino de pensamientos lo mantenía inmóvil en su elegante sofá de cuero negro. Aquel día, la incertidumbre se había apoderado de él, y mientras miraba la carta que había recibido, no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lorenzo sabía que debía hablar con Alesia, su asistente, a quien había considerado solo un recurso valioso en su empresa, era también la madre de su hijo. Esa revelación, que había caído como un rayo en su vida, lo atormentaba. No solo se sentía abrumado por la responsabilidad repentina de ser padre, sino que también estaba angustiado por el secreto que Alesia había guardado durante todo un año. La idea de enfrentarse a ella lo llenaba de nerviosismo, pero sabía que no podía seguir huyendo de la realidad. Esa tarde, se dirigió a la pequeña pero acogedora vivienda de Alesia, en un barrio tranquilo de la ciudad. El camino estaba lleno de baches y los charcos se acumulaban en las esquinas. Al llegar, se detuvo un momento frente a la puerta, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. Su mano temblorosa se alzó y tocó el timbre. El sonido resonó en el silencio del lugar, y en cuestión de segundos, Alesia apareció en la puerta. Su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Lorenzo», dijo ella, abriendo la puerta un poco más, como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera allí. «¿No esperabas verme?» «Necesito hablar contigo, Alesia», respondió él intentando mantener la calma en su voz, a pesar de que su interior se retorcía de ansiedad. Ella lo dejó pasar, y Lorenzo se sintió inmediatamente atrapado en el ambiente de su hogar, que contrastaba con la frialdad de su oficina. Las paredes estaban adornadas con fotografías de su hijo, un pequeño de 1 año que hasta ese momento había sido un desconocido para él. Sin embargo, la presencia de aquellas imágenes lo llenó de una urgencia inexplicable. «¿Te gustaría tomar algo?», preguntó Alesia mientras se dirigía hacia la cocina. «¿Puedo hacer un café?» «No, gracias», dijo Lorenzo, sintiendo que era mejor ir al grano. «Hablemos de nuestro hijo». Alesia dejó de moverse, su cuerpo se tensó, y una sombra de miedo cruzó por su rostro. Se volvió lentamente hacia él,
y Lorenzo pudo ver el brillo de sus ojos, húmedos por la presión emocional. «No quería que lo supieras así», murmuró, su voz apenas un susurro. «No sabía cómo decírtelo». «¿Cómo pudiste ocultármelo?», preguntó Lorenzo no con reproche sino con una profunda curiosidad. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». Alesia bajó la mirada, luchando con las palabras. Lorenzo sintió que cada segundo de silencio se convertía en una carga más pesada. Finalmente ella habló, su voz temblando. «Tenía miedo, Lorenzo. Miedo de que no quisieras saber nada de él. Miedo de que me vieras como una carga. No quería interrumpir tu vida». Lorenzo sintió una punzada de culpa al escuchar su confesión. La imagen de Alesia, siempre tan dedicada y eficiente, ahora se transformaba en la de una madre que luchaba sola, atrapada en sus propios miedos y traumas. «¿Y ahora?», preguntó él, su tono suavizándose. «¿Cómo te sientes al respecto?». «He estado lidiando», dijo ella con un hilo de voz. «Marco no ha sido fácil. Es el padre, pero no está presente. Cada día es una lucha, y a veces siento que no puedo más». Lorenzo sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La revelación del expareja de Alesia, Marco, lo inquietaba. Recordaba fragmentos de conversaciones en la oficina, rumores que al principio parecían irrelevantes, pero que ahora cobraban un sentido aterrador. «¿Está él?», comenzó a preguntar, pero se detuvo al ver la expresión de Alesia. «¿Te está amenazando?». Ella asintió, y Lorenzo vio cómo la tensión en su rostro se intensificaba. La angustia de Alesia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era evidente que el pasado la había marcado profundamente, y él no había sido más que un espectador, ajeno a su dolor. «No quiero que sepas eso», dijo Alesia, con la voz entrecortada. «No quiero que sientas que tienes que protegerme». Lorenzo dio un paso hacia ella, sintiendo que una conexión más profunda se estaba formando entre ellos. Ya no solo veía a Alesia como su asistente. Comenzaba a ver a la mujer que había luchado en silencio, que había llevado el peso de la maternidad sola. «No puedo ignorar lo que está sucediendo», respondió él decidido. «No quiero ser solo tu jefe. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo». Alesia lo miró a los ojos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Había en su mirada una mezcla de esperanza y miedo, una lucha interna que Lorenzo comprendió de inmediato. Ella había estado sola en esta batalla, y ahora él estaba dispuesto a unirse a ella. En los días siguientes, Lorenzo se encontró pensando en Alesia y en su pequeño. La imagen del niño, su hijo, lo seguía a todas partes. A medida que pasaba el tiempo, la angustia que había sentido se transformó en una especie de determinación. No podía permitir que Alesia enfrentara sola los desafíos que la vida le había impuesto. Un día, mientras almorzaba en su oficina, vio a través de la ventana cómo la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Su mente divagó, y un impulso repentino lo llevó a levantarse y dirigirse al café donde Alesia solía llevar al niño. Era un pequeño local familiar, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las risas de los niños. Al entrar, Lorenzo se sintió un poco fuera de lugar. Las paredes estaban decoradas con fotos de familias felices, y el ambiente era acogedor. Pero cuando sus ojos se encontraron con Alesia y su hijo, sintió que todo encajaba. La imagen de ella sonriendo mientras alimentaba al bebé lo llenó de una calidez inesperada. Decidido a acercarse, se sentó en la mesa junto a ellos. Alesia se sorprendió al verlo, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lorenzo, no esperaba verte aquí», dijo, su tono suave. «Quería hablar contigo sobre Marco», respondió él, sintiendo que su corazón latía más rápido. La conversación fluyó de manera natural entre ellos, y mientras compartían risas y miradas cómplices, Lorenzo se dio cuenta de que, a pesar de la adversidad, había algo genuino y hermoso en la relación que estaban comenzando a construir. Aquel niño, que había sido un motivo de angustia, se convertía en la luz que iluminaba sus caminos. Sin embargo, el ambiente cambió repentinamente cuando Marco entró al café. Su presencia era como un aguacero inesperado en un día soleado. Lorenzo sintió una punzada de tensión en el aire. Su instinto le decía que debía proteger a Alesia y al niño. Marco, con su porte arrogante y mirada desafiante, se dirigió directamente hacia ellos. «¿Qué haces aquí, Alesia?», preguntó, su voz llena de desdén. Lorenzo se puso de pie, sintiendo que la situación se tornaba peligrosa. No podía permitir que Alesia se sintiera intimidada. La tensión en el café era palpable, y el momento se volvió decisivo. En aquel instante, comprendió que su papel en la vida de Alesia y de su hijo iba más allá de ser un mero observador. Tenía que ser un protector, un aliado,
La confrontación que se avecinaba sería un punto de inflexión en sus vidas, y Lorenzo estaba decidido a enfrentar a Marco por el bien de su nueva familia. Sus pensamientos se centraron en la figura de Alesia, en su fortaleza y vulnerabilidad, y en el pequeño que, aunque aún no lo conocía como padre, ya ocupaba un lugar especial en su corazón. La lluvia caía sin tregua sobre Milán, creando un ambiente melancólico que se filtraba por las ventanas del apartamento de Alesia. Lorenzo Moretti, con su traje oscuro y mirada intensa, se encontraba en la entrada, sintiendo la tensión en el aire. Decidido a ayudar a Alesia y al bebé, había prometido a sí mismo que haría todo lo posible por protegerlas, aunque en su interior una sombra de duda lo acompañaba. El peso de la paternidad, de la responsabilidad que había eludido durante tanto tiempo, comenzaba a manifestarse en su mente. Alesia lo recibió con una mezcla de sorpresa y temor. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de fatiga y preocupación. Lorenzo no podía evitar notar las ojeras bajo sus ojos, un claro indicador de las noches en vela que había pasado cuidando de su hijo y lidiando con la presión de Marco. Sin embargo, Alesia intentaba mantener una fachada de fortaleza, sonriendo débilmente mientras lo guiaba hacia la sala. «Gracias por venir, Lorenzo», dijo ella, su voz apenas un susurro. La calidez del hogar contrastaba con el frío exterior, pero la incertidumbre que había en el aire era palpable. «Siempre estaré aquí para ti y para el niño», respondió Lorenzo, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un compromiso que lo ataba más a aquella nueva realidad. La conversación fluyó entre ellos, aunque con un trasfondo de tensión. Alesia compartió sus preocupaciones sobre Marco, cuyas demandas se volvían cada vez más agresivas y desesperadas. Ella temía que Lorenzo se sintiera atrapado por sus obligaciones, como si su deseo de ayudarla se convirtiera en una carga. Lorenzo, por su parte, escuchaba atentamente, sintiendo cómo su corazón se apretaba al imaginar a Alesia lidiando con la violencia de su expareja. «No quiero que te sientas obligado a ayudarme», dijo Alesia, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y miedo. «No quiero que esto afecte tu vida, o tu carrera». «Mi carrera no significa nada si no puedo cuidar de las personas que importan», replicó Lorenzo, decidido. En su interior, una chispa de determinación se avivaba, y sabía que debía hacer algo más que solo hablar. Con la mente enredada en pensamientos de protección, Lorenzo decidió que no podía dejar a Alesia y al bebé desprotegidos. Así que, en un acto de compromiso, contrató a un equipo de seguridad. Cuando se lo comunicó a Alesia, su reacción fue una mezcla de sorpresa y reticencia. «Lorenzo, no creo que esto sea necesario. No quiero que piensen que no puedo manejar mi propia vida», protestó ella cruzando los brazos, como si intentara protegerse de la invasión que representaba esa decisión. «No se trata de que no puedas, Alesia. Se trata de que no deberías tener que hacerlo sola», dijo él, su voz firme y decidida. Al ver su expresión de preocupación, Lorenzo sintió la necesidad de calmarla. «Solo quiero asegurarme de que tú y el bebé estén a salvo. Es lo menos que puedo hacer». Alesia sabía que Lorenzo tenía razón, pero el temor a que su vida se convirtiera en un espectáculo público la llenaba de ansiedad. La imagen de Lorenzo, un empresario exitoso, envuelto en un escándalo por su relación con ella, la aterrorizaba. Sin embargo, no podía negar que la presencia de seguridad le daba un poco de alivio. La idea de que alguien estuviera vigilando su hogar, protegiéndolas, era una luz tenue en medio de la tormenta. La relación entre ellos comenzó a intensificarse. Lorenzo se encontraba a menudo en el apartamento de Alesia, no solo para asegurarse de que estaban bien, sino también para compartir momentos sencillos con el bebé. Cada risita del niño, cada pequeño logro, llenaba su corazón de una calidez que nunca antes había sentido. Sin embargo, el eco constante de la amenaza de Marco no se desvanecía. Alesia, siempre consciente de su sombra, sentía que su vida se había convertido en un juego de tensiones y desconfianza. Una tarde, mientras Lorenzo jugaba en el suelo con el niño, un golpe repentino en la puerta hizo que el corazón de Alesia se detuviera. La amenaza de Marco era constante, pero ella había intentado proteger a Lorenzo de la gravedad de la situación. Sin embargo, ese golpe resonó en su mente como el preludio de algo aterrador. «¿Quién es?», preguntó ella, su voz temblorosa. «Soy yo, Marco». La voz era dura y llena de desprecio, un eco que viajaba a través de la puerta. Lorenzo se puso de pie inmediatamente, sintiendo que su instinto protector se activaba. Con un gesto le indicó a Alesia que se mantuviera alejada de la puerta, mientras él se acercaba con cautela. La tensión en el aire era palpable,
Cada segundo se sentía como una eternidad. Marco había sido una sombra oscura en sus vidas, y ahora estaba allí, buscando una confrontación. —¿Qué quieres, Marco? —preguntó Lorenzo intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. —Vengo a hablar con Alesia. —Esto no te concierne, Moretti —dijo Marco con un tono desafiante. Sus ojos se movieron de Lorenzo a Alesia, buscando debilitarla. —Lo que suceda entre tú y Alesia me concierne, especialmente si pones en peligro a ella o al niño —replicó Lorenzo, sintiendo cómo su pecho se inflaba con determinación. La adrenalina corría por sus venas, y con cada palabra se daba cuenta de que no podía permitir que Marco siguiera aterrorizando a Alesia. Alesia, en un rincón de la habitación, sentía que el suelo se deslindaba bajo sus pies. Había intentado proteger a Lorenzo de la verdad, pero ahora se daba cuenta de que no podía seguir haciéndolo. La visita de Marco era un recordatorio brutal de que su vida estaba fuera de control, y que la única forma de recuperarla era enfrentarse a sus demonios. —Marco, basta —dijo Alesia sintiendo una oleada de valor. No podía permitir que esa situación siguiera afectando su vida. Tenía que mostrarle a Lorenzo que podía ser fuerte, incluso en medio del caos. —No tienes derecho a estar aquí. ¿Y quién te crees? ¿Una madre ejemplar? Eres una fracasada, Alesia. ¡Nunca podrás salir de esto! La voz de Marco era un veneno, y cada palabra la golpeaba como un puño. Lorenzo sintió que la ira lo invadía. No podía permitir que Alesia fuera humillada de esa forma. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la situación escaló rápidamente. Marco empujó la puerta con fuerza, haciendo que ésta se abriera de golpe, revelando su figura amenazante. Lorenzo se interpuso entre ellos, su cuerpo erguido y decidido, dispuesto a proteger a Alesia a toda costa. —No te acerques —dijo Lorenzo, su voz profunda y autoritaria—. Si vuelves a poner un pie aquí, llamaré a la policía. Marco lo miró con desprecio, pero había una chispa de duda en sus ojos. La presencia de Lorenzo, su confianza y determinación, era un desafío que no esperaba. Sin embargo, la confrontación estaba lejos de terminar. Alesia, sintiendo el peso de la situación, se acercó a Lorenzo, su mano temblando ligeramente al tocar su brazo. —Lorenzo, por favor. —No quiero que te lastimen —dijo Alesia, su voz quebrada. Era un momento de vulnerabilidad, donde cada palabra contenía su miedo y su deseo de proteger a su hijo. Lorenzo, sintiendo la presión del momento, se volvió hacia ella. En su mirada había una mezcla de determinación y ternura. Sabía que debía enfrentarse a sus propios miedos, a las sombras del pasado que lo habían perseguido durante tanto tiempo. La imagen de ser padre, de ser un protector, lo llenaba de un propósito nuevo. —No voy a permitir que nadie te haga daño —replicó Lorenzo, su voz firme. En ese instante, una resolución se formó en su interior. No solo estaba defendiendo a Alesia, sino también a sí mismo, a la nueva vida que había comenzado a construir. La confrontación con Marco no solo era un enfrentamiento físico, sino también un desafío emocional. Lorenzo se dio cuenta de que su papel como padre y protector estaba en juego, y que debía tomar decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras el sonido de la lluvia seguía cayendo afuera, una nueva tormenta se gestaba en sus corazones, un ciclo de lucha y amor que apenas comenzaba. Lorenzo Moretti se sentía como si una tormenta no solo azotara las calles de Milán, sino también su corazón. La confrontación con Marco había sido un punto de inflexión. Al llegar a su apartamento, la adrenalina aún corría por sus venas, pero ahora se mezclaba con una nueva determinación. Se miró en el espejo del pasillo. Su reflejo mostraba a un hombre agotado, pero en sus ojos brillaba una chispa de resolución. Ya no podía seguir siendo el hombre que había sido, el que evitaba el compromiso, el que se escudaba en su trabajo para no enfrentar sus responsabilidades. Su vida había cambiado para siempre. Mientras la lluvia seguía cayendo, Lorenzo se sentó en el sofá, rodeado de un silencio que ahora le parecía ensordecedor. Pensó en Alesia y en el bebé, en la fragilidad de esa nueva vida que había llegado a ser parte de la suya. La imagen de Alesia, con su mirada decidida pero llena de miedo, lo perseguía. ¿Qué podía hacer para ayudarla? La respuesta parecía obvia. Debía protegerlas, hacerse cargo de su papel como padre. La idea le resultaba aterradora y liberadora al mismo tiempo. Decidido a tomar acción, Lorenzo se levantó y comenzó a buscar su teléfono. Necesitaba hablar con Alesia. Ella había sido su asistente, pero en esos momentos sentía que eran algo más. Se sentó en su escritorio marcando su número con impaciencia. El tono de llamada resonó en la habitación vacía, y cuando finalmente escuchó su voz al otro lado de la línea, su corazón se aceleró. «Alesia, soy yo, Lorenzo», dijo tratando de mantener la calma en su voz. «Quiero que hablemos. Necesito entender cómo podemos manejar esto juntos». La voz de Alesia, al principio temerosa, comenzó a abrirse poco a poco. Ella le habló sobre sus miedos,
sobre cómo se sentía atrapada en una situación que la superaba. Lorenzo escuchó atentamente, sintiendo una creciente empatía hacia ella. La idea de ser padre se volvía cada vez más real, y con ello, la necesidad de apoyar a Alesia y al bebé. Decidieron verse esa misma tarde en su oficina. Cuando Alesia llegó, su expresión era una mezcla de alivio y ansiedad. Lorenzo la recibió con un abrazo, un gesto que sorprendió a ambos. Era un abrazo que decía más que 1000 palabras. Prometía apoyo, protección y un nuevo comienzo. Alesia le sonrió, pero detrás de esa sonrisa, Lorenzo podía ver el temor que la envolvía. «Gracias por venir», dijo él, conduciéndola hacia una de las sillas de su oficina. «Quiero que hablemos de cómo podemos enfrentar esto». Mientras conversaban, Lorenzo se dio cuenta de que Alesia era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Habló de sus días difíciles, del estrés de ser madre soltera y de las amenazas de Marco. Cada palabra que salía de su boca parecía despojarla de la imagen de la asistente perfecta que él había conocido. En su lugar, Lorenzo veía a una mujer luchadora, una madre que hacía todo lo posible por proteger a su hijo. «A veces, siento que estoy perdiendo el control», confesó Alesia, su voz temblando ligeramente. «No quiero que mi vida se convierta en un caos, pero no sé cómo seguir adelante». Lorenzo sintió un nudo en el estómago. La vulnerabilidad de Alesia le tocó profundamente. Sabía que tenía que ser fuerte por ella y por el bebé. Se inclinó hacia adelante, buscando su mirada. «Alesia, no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para ayudarte. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. Y quiero que tú también te sientas segura. Juntos podemos encontrar una manera de manejar a Marco». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Lorenzo tomó su mano, un gesto simple pero lleno de significado. Era un pacto silencioso de apoyo mutuo. Alesia asintió, dejándose llevar por la calidez de su presencia. «Gracias, Lorenzo. No sé qué haría sin ti», dijo con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. A medida que la conversación avanzaba, Lorenzo comenzó a compartir sus propios miedos. Era un hombre acostumbrado a la seguridad y al control, pero ahora se enfrentaba a un futuro incierto. La idea de ser padre lo aterraba, pero también lo llenaba de propósito. Sabía que debía aprender a ser un buen padre, y eso significaba estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. «Prometo que haré todo lo posible para ser un buen padre», declaró Lorenzo, su voz firme. «Quiero que nuestro hijo crezca sintiéndose amado y protegido. Haré lo que sea necesario para que tú también te sientas segura». Alesia lo miró con gratitud. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que juntos podían enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con cada palabra que intercambiaban, la conexión entre ellos crecía, y Lorenzo se sintió más cerca de Alesia que nunca. El miedo que antes lo consumía comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un sentido renovado de propósito. Los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina para Lorenzo y Alesia. Él se ofreció a ayudarla con las tareas del hogar. Al principio, Alesia fue reticente. Temía que su independencia se viera amenazada. Pero Lorenzo la convenció de que era un gesto de amor, un paso hacia la construcción de una familia. Juntos organizaban el apartamento, cuidaban del bebé y se compartían las responsabilidades. Cada momento que pasaban juntos fortalecía su vínculo, y Lorenzo se sentía más cómodo en su nuevo rol. Un día, mientras estaban en la cocina, Alesia se rió cuando Lorenzo intentó preparar un plato sencillo. La risa de Alesia era como música para sus oídos, y en ese instante, Lorenzo comprendió que la vida había tomado un rumbo inesperado, pero también hermoso. La risa se convirtió en el hilo conductor de su nueva realidad, y por un momento, la sombra de Marco parecía lejana. Sin embargo, la amenaza de su expareja nunca desapareció por completo. Alesia seguía temiendo que Marco pudiera aparecer en cualquier momento, arruinando lo que habían comenzado a construir. Lorenzo lo sabía. La inquietud de Alesia era palpable, y aunque habían avanzado, la sombra del pasado seguía acechando. Una noche, mientras se sentaban juntos en el sofá, Alesia finalmente habló de sus miedos más profundos. Las palabras fluyeron de sus labios como un torrente incontrolable. «Lorenzo, tengo miedo de que todo esto se desmorone. No sé cómo enfrentar a Marco, y no quiero perder lo que hemos construido. No quiero que nuestro hijo crezca en un ambiente de miedo». Lorenzo la miró fijamente, sintiendo una profunda conexión entre ellos. Se acercó, tomó su mano y la apretó con fuerza. «No te preocupes, Alesia. Estoy aquí. No voy a dejar que eso suceda. Prometo que estaré a tu lado, y juntos encontraremos una solución». Las palabras de Lorenzo resonaron en el corazón de Alesia.
La certeza en su voz le proporcionó un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había un camino por delante, pero ahora no tenía que recorrerlo sola. La promesa de Lorenzo era un faro en la oscuridad, una luz que iluminaba su futuro incierto. Alesia miró a Lorenzo con gratitud, sintiéndose más segura que nunca. En ese momento, comprendió que, aunque había desafíos por delante, tenían la fuerza suficiente para superarlos juntos. La conexión que habían forjado se había vuelto inquebrantable, y su amor por el bebé solo fortalecía ese lazo. La lluvia seguía cayendo en Milán, pero en el corazón de Alesia había una chispa de esperanza. La mañana se había despertado con un sol radiante, prometiendo un día perfecto para disfrutar al aire libre. Lorenzo Moretti había decidido organizar un picnic en el parque con Alesia y el pequeño Marco. Desde que había asumido su papel de padre, su vida había tomado un rumbo inesperado, pero a la vez gratificante. Mientras se dirigían al parque, Lorenzo sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Era la primera vez que pasaban un día completo juntos como familia, y quería que todo saliera bien. Al llegar, el parque se extendía ante ellos como un lienzo de colores vibrantes. Niños corrían y reían mientras las familias disfrutaban de la calidez del sol. Lorenzo extendió una manta de cuadros sobre la hierba fresca y se sentó junto a Alesia, quien miraba a su hijo con una ternura que derretía su corazón. El pequeño, con sus ojos grandes y curiosos, exploraba el entorno, como si cada hoja y cada rayo de sol fueran un nuevo descubrimiento. ¿Te imaginas que esto sea nuestra vida todos los días?, preguntó Lorenzo mirando a Alesia con una sonrisa. Ella le devolvió la mirada y asintió, aunque la sombra de la ansiedad cruzó su rostro por un instante. Era un momento feliz, pero los ecos del pasado siempre estaban presentes. Mientras disfrutaban de los bocadillos que Alesia había preparado, Lorenzo se sintió más conectado que nunca con ellas. Conversaron sobre cosas triviales, compartiendo risas y anécdotas de sus vidas antes de que todo cambiara. Alesia le contó sobre un viejo recuerdo de su infancia, cuando su familia solía ir de picnic todos los domingos. Lorenzo la escuchaba atentamente, admirando la forma en que su risa iluminaba su rostro. Sin embargo, el ambiente de felicidad se vio interrumpido cuando Lorenzo, en un momento de distracción, sintió una presencia familiar. Al girar la cabeza, se encontró con Marco, el expareja de Alesia, que se acercaba con una expresión desafiante en su rostro. El corazón de Lorenzo se aceleró. Podía sentir la tensión en el aire. Marco no era solo una figura del pasado de Alesia, sino también un recordatorio de las dificultades que ella había enfrentado y que él ahora estaba decidido a ayudar a superar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alesia, su voz temblando ligeramente, mientras se colocaba protectivamente entre Marco y el pequeño. Lorenzo se puso de pie, sintiendo la necesidad de intervenir, pero Alesia levantó una mano pidiendo calma. «Solo vine a ver a mi hijo», respondió Marco, su tono sarcástico. Lorenzo podía ver cómo la angustia se pintaba en el rostro de Alesia. Ella había estado luchando tanto por recuperar el control de su vida y ahora, con la aparición de Marco, todo parecía desmoronarse. «Él no es tu hijo, Marco. No tienes ningún derecho a venir aquí y amenazarnos», dijo Alesia, su voz firme, aunque Lorenzo podía notar que detrás de su valentía había un mar de inseguridades. Marco se rió, un sonido frío y despectivo. «¿Amenazarte? No, cariño. Solo quiero que recuerdes quién tiene el control aquí». Con esas palabras, Lorenzo sintió un fuego arder dentro de él. No podía permitir que Marco intimidara a Alesia ni a su hijo. «Escucha, Marco», Lorenzo intervino, su voz grave y decidida. «No tienes ningún derecho a hacer esto. Si vuelves a acercarte a Alesia o al niño, te haré responsable ante la ley». Marco lo miró, sorprendido por la repentina valentía de Lorenzo. Sin embargo, tras un breve instante de duda, se recuperó. «¿Y qué vas a hacer tú, Lorenzo? Eres solo un hombre de negocios, no un padre. ¿Qué sabes de la verdadera paternidad?». Alesia se puso rígida al escuchar esas palabras. Lorenzo sintió una oleada de ira, pero también la urgencia de no dejar que la situación se volviera más tensa. Sabía que debía mantener la calma por el bien de Alesia y del pequeño. Sin embargo, en ese momento algo cambió en Alesia. «Ya he tenido suficiente», dijo, su voz resonando con una firmeza que sorprendió a Lorenzo. «He estado recopilando pruebas de tu comportamiento abusivo, Marco. Tengo testigos y grabaciones. No voy a permitir que me intimides más. Voy a obtener una orden de restricción y esta vez no podré dejar que te acerques a nosotros».
Lorenzo sintió una oleada de alivio al escuchar a Alesia hablar con tal determinación. La mujer que había visto como su asistente inexperta estaba emergiendo como una madre fuerte y resiliente. Marco, por un momento, se quedó sin palabras, incapaz de responder ante la resolución de Alesia. «¿Qué has dicho?», preguntó, su voz baja y amenazante. «No puedes hacer eso». «Sí, puedo», respondió Alesia sin titubear. «Y lo haré». En ese instante, Lorenzo se dio cuenta de que Alesia estaba tomando el control de su vida. Ella no solo estaba defendiendo a su hijo, sino que también estaba reclamando su propio poder. Ese acto de valentía hizo que Lorenzo se sintiera más orgulloso de ella que nunca. Marco, al ver que su intimidación no estaba funcionando, dio un paso atrás, tratando de recuperar su compostura. «Esto no ha terminado. No te olvides de que siempre estaré aquí». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando detrás de sí un aire cargado de tensión, pero también una sensación de liberación. Lorenzo se volvió hacia Alesia, quien estaba visiblemente temblando, pero su mirada era firme. «Lo hiciste bien», le dijo, aproximándose a ella. «Estoy aquí para apoyarte en lo que necesites». Alesia lo miró, una mezcla de gratitud y orgullo en sus ojos. «No sé qué haría sin ti, Lorenzo. Gracias por estar a mi lado». «Siempre estaré aquí», aseguró él, tomando su mano con ternura. «La familia no es algo que encuentras, es algo que construyes». A medida que el sol brillaba más intensamente sobre ellos, Lorenzo sintió que había comenzado a construir algo hermoso. Había pasado de ser un hombre atrapado en su propia vida a convertirse en parte de algo más grande, algo que le daba propósito. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a recorrerlo junto a Alesia y su hijo. El picnic, aunque había sido interrumpido, continuó. Rieron, compartieron anécdotas y, sobre todo, comenzaron a tejer los lazos de una familia que, aunque no había sido planeada, se estaba formando en medio de adversidades. Mientras el pequeño Marco jugaba a su lado, Lorenzo se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos que enfrentaban, había esperanza en su nuevo comienzo.